¿Cuántas veces escuchamos que Argentina es un país de clase media? Pero, ¿es cierto? ¿O es solo un mito? Y en todo caso, ¿qué es la clase media? ¿Existe realmente? Seamos de clase media o no, todas estas suposiciones nos condicionan a la hora de relacionarnos. Así que conozcamos a la clase media, su historia y su papel en los distintos momentos del pasado y del presente de nuestro país. ¿Cuáles son las costumbres de la clase media? ¿Sus valores y hábitos cotidianos son diferentes a los de las otras clases? Me dedico a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a que todo en la casa funcione. En realidad, por más que la mujer trabaja y tiene gente que le ayuda, todas las decisiones recaen en uno. La familia de clase media es ordenada, decente, si son familia numerosa. Y se ayudan, es mejor. Creo que la familia de clase media hoy es la familia típica, es decir, conformada por esposo, hijo, dos hijos y la esposa. Me parece que hoy la clase media tiene una visión distinta de la de antes. Antes estaba integrada por más hijos. Hoy creo que hay una cierta limitación debido a factores sociales, a factores económicos. Y eso tiene que ver con la nueva visión que estamos teniendo a partir de la educación, a partir y también de las posibilidades, ¿no? Se puede hablar de familia de clase media a partir de los años 40, cuando surgió con su propia identidad social. Desde ese entonces, muchos consideraron a este estrato social como un baluarte de moralidad, el lugar de la moderación y de la virtud, el justo medio, sin los vicios de la clase baja ni los excesos de la clase alta. Pero estos valores no eran propios de la clase media y tampoco de esa época. Tuvieron su origen mucho tiempo atrás y fueron impulsados por otra clase social. Existen distintos tipos de unión entre los miembros de la clase media. Segundas nupcias, unión de hecho, unión civil y matrimonio entre personas del mismo y diferente sexo. En este caso, ellos llevan más de 18 años de casados. La vida en familia puede tener ciertas particularidades. Pueden compartir la casa, el auto, los gastos y sobre todo, la crianza de los hijos. Tienen 2 hijos. Todos juntos forman una familia. Existen muchos modelos de familia. La familia ensamblada, un hijo de él, un hijo de ella. Él incluso podría tener un hijo de su matrimonio anterior que no vive en la casa. O ella podría ser una madre sola, pero en este caso, los 2 hijos son del matrimonio. Eso le facilita la situación a él, que, con un sueldo, mantiene a una sola familia. Y no tanto a ella, que además de trabajar, debe ocuparse de la casa, de sus hijos y de su marido. No existe la familia de clase media ideal. Lo que sí existen son los ideales de la familia de clase media. Un conjunto de pautas y valores que se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Desde mediados del siglo XIX, Argentina se incorporó de manera más activa al mercado mundial, y en la medida en que el capitalismo se fue profundizando, la sociedad se fue volviendo más compleja. En este contexto, para la élite, el control de las costumbres fue volviéndose cada vez más estricto. La distinción y las buenas costumbres les daban a los miembros de las clases altas argentinas básicamente 2 cosas: reconocimiento entre sus pares y sensación de superioridad sobre otros grupos sociales.
Esta regulación de la vida social les permitía controlar que ningún recién llegado se colara en sus filas sin ser aceptado previamente. En el mundo marcado por las disputas de la política y los negocios que caracterizaban el ámbito público, la vida familiar funcionaba como el lugar de paz y orden, de obediencia y amor incondicional al padre. Un desliz familiar, un problema con la ley, un escándalo en público, eran, ante todo, una deshonra para el jefe de la familia y un acontecimiento que podía poner en problemas la reputación social del afectado. En este panorama, la subordinación de las mujeres pasó a ser todavía mayor de lo que era hasta entonces, y su acción quedó reducida casi exclusivamente al ámbito doméstico familiar. Mientras tanto, las pautas de moralidad y los modelos de vida familiar entre la gente del bajo pueblo eran muy diferentes. Sin embargo, los que progresaban iban copiando las costumbres de las clases decentes para ganar prestigio. A principios del siglo XX, en un país con jerarquías sociales menos visibles y en la que los reclamos por mayor libertad e igualdad de derechos se hacían oír, la moralidad familiar impartida desde la Iglesia y el Estado fue una forma de disciplinar a las clases populares y a los sectores medios. El hogar y la familia eran entonces el mejor lugar para refugiarse del caos de la vida moderna. Sin embargo, la transformación en marcha ya no se detendría y sería imposible volver a pensar en el ideal de una mujer encerrada en su hogar. En los años 20 y 30, sin dejar de lado esa intención moralizadora, se fue dibujando otro modelo, la mujer moderna. Un ideal igualmente ligado a la maternidad, la familia y el hogar, pero también al mundo del trabajo, el cuidado del cuerpo y el desarrollo intelectual. Un ideal, al mismo tiempo, alejado de la realidad de las mujeres pobres y de las mujeres totalmente libres, representado por algunas de ideas de avanzada para su época. En definitiva, un ideal que incluía centralmente a las mujeres de los sectores medios que aspiraban a ser respetables y a distinguirse del bajo pueblo. Hogar, familia y contención sexual continuaron siendo piezas indispensables para ser respetable, pero ahora haciendo lugar a algo de vida pública y a la posibilidad de trabajar para las mujeres. Inevitablemente uno tiene que hablar del cambio del hombre y de la mujer y de una sociedad completa. Las personas, como sociedades, pues las sociedades están compuestas por personas individuales, venimos en un proceso muy largo en el cual venimos conquistando la capacidad reflexiva sobre nosotros mismos, venimos conquistando autonomías, la posibilidad de autodeterminarnos. Obviamente que eso ha hecho que nuestra intimidad cambiara profundamente, las relaciones entre el hombre y la mujer. Y la mujer salió a crear nuevos espacios, porque también el progreso le daba esa posibilidad. Creo que a lo largo del siglo XX el rol de la mujer, el rol social ha ido mejorando. En el caso de mi familia en particular, mi abuela solo tenía educación primaria, cosía para afuera desde su casa con una máquina manual, ni siquiera era eléctrica. Mi madre ya se recibió de maestra y trabajó afuera de casa. Y tanto mi esposa como mis hijos e hijas tienen educación universitaria. A partir de la consagración del derecho al voto, a partir de el ingreso al mundo laboral, ¿sí? La posibilidad de que la mujer ingrese a la realización personal y el deseo de poder llevar adelante tareas que se vincularan no solo con la expectativa que estaba anteriormente sobre ella, que tenía que ver con estar en su casa, con el cuidado de los niños, con el cuidado de su marido, con la atención del hogar en líneas generales. Bueno, todas estas conquistas son parte de esta última etapa del siglo XX y que hacen a un posicionamiento y a un empoderamiento de la mujer en el interior de la sociedad. Desde fines del siglo XIX,
el problema de la habitación obrera era acuciante. Los trabajadores nativos o inmigrantes que vivían en las aún pequeñas ciudades argentinas lo hacían en habitaciones alquiladas, en inquilinatos o en los célebres conventillos. En una pieza podían convivir hasta 12 personas, parejas con hijos o sin ellos, mujeres solas, pero sobre todo hombres. En 1914, por ejemplo, 2/3 de los inmigrantes eran varones jóvenes. Esta realidad, al mismo tiempo que hacía difícil encontrar una mujer para casarse, produjo una verdadera explosión de la prostitución en la ciudad. El mundo del trabajo era un ámbito mayoritariamente de varones, muchos de los cuales no tenían una vida organizada en torno a una familia tradicional. Bajo la mirada del Estado y la élite, el conventillo se constituyó además en un verdadero foco infeccioso, caldo de cultivo de enfermedades y pestes, pero también lugar de propagación del virus ideológico anarquista y socialista. La huelga de los conventillos de 1907 fue buena prueba de ello. Por esta razón, se impulsaron las políticas estatales de construcción de casas baratas para que los trabajadores accedieran a la vivienda propia. Al mismo tiempo, la expansión de la red del tranvía eléctrico achicaba las distancias con los barrios más alejados del centro. Comenzó así un proceso de profundo cambio en el paisaje urbano, la constitución del barrio suburbano moderno, habitado por aquellos que pasaban de vivir en un conventillo céntrico a una casa unifamiliar propia en uno de los nuevos barrios de Buenos Aires. La nueva sociabilidad en los barrios trajo grandes cambios. Por un lado, contribuyó a debilitar las diferencias de clase social y por otro, propició nuevas formas de diferenciarse entre los sectores medios y bajos que compartían esos lugares. Rápidamente, se establecieron nuevos códigos de jerarquía y estatus social. La casa que se podía construir y el lugar en el que se edificaba empezaron a diferenciar a los vecinos a los que se consideraba respetables, comerciantes, docentes, profesionales, de los otros habitantes del barrio con menos recursos materiales. La clase baja, hay algunas partes que tienen casas chiquitas y viven muchas personas. Viven, yo qué sé, 5 o 6 personas en un ambiente. Las personas pobres viven, literalmente viven re mal, viven en una casa de madera. Yo he tenido contacto con algunas personas muy humildes, están así con carpas, casitas de carpas, están todos amontonados, no tienen colchones, tienen así hules o frazadas así, regaladas o donadas. La reunión en asociaciones de todo tipo y sociedades de fomento fue otra característica de esas décadas iniciales. Esas instituciones barriales, si bien contaban con la participación de muchos trabajadores, casi siempre eran dirigidas por los vecinos de mejor posición, que utilizaban estos lugares para hacer visible su jerarquía social. La casa propia, en poco tiempo se convertiría en un auténtico símbolo del ascenso social. Era también, para los sectores conservadores y la Iglesia, un verdadero antídoto contra las ideas izquierdistas. Según la visión de estos sectores, un hombre de familia, recluido en el placer de su privacidad hogareña, era alguien tendiente a apreciar los beneficios de la propiedad privada y a defender el orden, la autoridad y las jerarquías sociales. Es claro que detrás del casapropismo se jugaban también cuestiones políticas, más allá del llamado a la moralidad. La familia ordenada en su hogar privado y protegida del caos del espacio público representaba el ideal al que todos debían aspirar. En esos años, el ideal de vida ordenada y familiar se vio reflejado en las ficciones que se consumían masivamente en cine, teatro y radioteatro.
En 1928 se estrenó La clase media, escrita por Federico Mertens, una de las personalidades más importantes del teatro argentino de la época. La comedia trazaba la historia de una familia de inmigrantes que se había alejado de los sanos hábitos del trabajo honrado. Para evitar la pobreza, algunos de sus miembros habían tenido que desarrollar actividades consideradas inmorales e indignas de su posición, con lo que la familia terminaba en la total bancarrota moral. La obra ejercía una crítica piadosa de las costumbres de los sectores medios, con la intención de orientarlos a una vida de mayor virtud y sencillez en un mundo social cada vez más dominado por el dinero y las apariencias. Pero no fue en el teatro donde estos valores encontraron su canal de difusión más efectivo. Durante los años 40 y 50, el cine y la radio hicieron foco en historias de familias ordenadas que disfrutaban del confort en su propia casa. Las historias de familias que lograban permanecer unidas y felices a pesar de las adversidades alcanzarían enorme popularidad en los años 40. Una de las familias de la ficción más recordadas es la del radioteatro Los Pérez García, que se emitió diariamente entre 1940 y 1966. En una época marcada por enormes cambios políticos, la ficción, sin embargo, proponía un ideal de intimidad y armonía familiar alejado de todo conflicto. Con la llegada de los años 60, un nuevo medio irrumpió en los hogares argentinos. Las familias de ficción, que habían tenido un paso exitoso por la radio, ahora tenían imagen. La clase media podía verse a sí misma en su propio living. En 1962, la empresa Ford Motor Argentina, como una estrategia para promocionar su modelo Falcon, lanzó una telecomedia familiar destinada a marcar una época. Mirá, José Luis, si se apura. Va a llegar tarde al colegio y... Mira, hay que despertarlo media hora antes y mandarlo a la cama a las 10 a más tardar. Sí, es fácil decirlo. Anoche me contestó de una manera cuando le dije que se fuese a dormir que faltó poco para que le diera un sopapo. La familia Falcón buscaba representar a la típica familia de clase media urbana de los años 60, con sus modos, sus valores y costumbres. Y aunque la canción decía que los Falcón eran una familia como todas, como cualquiera de su barrio, las familias argentinas de los 60 eran muy distintas a ellos. Los Falcón, en general, no se metían con política, vivían en la capital, tenían muy buen pasar y eran de tez blanca. La TV mostraba solo una parte, esa que debía convertirse en el modelo de todas las familias argentinas. La ficción funcionó así, como una de las maneras en que se transmitieron valores morales y pautas de conducta. Cuando la clase media se consolidó como clase, hizo propios estos valores y con ellos se proclamó como la encarnación de la nación argentina. Las ideas de decencia y orden familiar que formaban parte del mundo de la clase media sufrieron profundas modificaciones. Los jóvenes participaron de un vertiginoso proceso de cambio cultural que ponía en cuestión las formas de ejercicio de la autoridad, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública. Irrumpieron en la vida pública desarrollando una cultura propia que por primera vez cuestionaba muchos de los valores y costumbres de los mayores. Las relaciones entre hombres y mujeres cambiaron, se relajaron los roles y en algún sentido se volvieron más igualitarios. Los jóvenes de clase media se alejaron de las pautas de represión sexual. En los años 70 yo era una adolescente
En esa época empezamos con las minifaldas, que mi madre abría los ojos enormes, decía, nena, vos no te podés poner eso. Dije, pero igual yo me las ponía y mi mamá terminó aceptando que uno puede usar las minifaldas. Te digo que lo que cambió es, digamos, actitudes de dureza frente a la vida, ¿no? Las cosas son de una sola forma. Las cosas ya no son de una sola forma. Hay espacio para pensar la vida desde otro lado, ¿no? Desde otras maneras. La virginidad en la mujer ya no era una condición sine qua non para el matrimonio. Poco a poco, las uniones de hecho y los hijos extramatrimoniales dejaron de ser una vergüenza. La nueva cultura juvenil se evidenciaba hasta en la ropa. Los hombres se animaron a vestir ropas de colores. La moda unisex expresaba una mayor igualdad entre varones y mujeres. Entonces surgió el jean, el nuevo uniforme de los jóvenes. La música también se transformó en emblema de la nueva cultura. En los 60, la aparición del rock y su espíritu rebelde separó aún más a los jóvenes de los viejos. Sin embargo, el mercado rápidamente vio las posibilidades de negocio que la nueva ola traía. A mediados de la década, Palito Ortega se convirtió en el máximo ídolo popular de los jóvenes trabajadores y de clase media-baja de todo el país. Su figura evocaba la cultura juvenil en boga, pero sus canciones reproducían los valores de la familia Falcón. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Esa rosa... Era la demostración de que se podía ser joven, de clase popular, provinciano y de la nueva ola, sin ser militante político ni cuestionar los valores tradicionales. Sonrisa de mamá. Sin embargo, contra estos mensajes conformistas surgió el rock nacional, que desafió los valores de la moral tradicional y convocó a los pibes a no seguir los mandatos sociales. A través de la música, les propuso seguir siendo auténticos y libres antes que convertirse en esos hombres grises que la sociedad requería, obedientes y centrados en la familia, el trabajo y el consumo. Sacan a pasear su hipocresía. Pronto los recitales y el público se fueron multiplicando. El rock se convirtió en una verdadera contracultura de la época. Además de la ropa, los rockeros se identificaban por llevar el pelo largo. En 1972 hubo incluso una huelga de 400 jóvenes de una escuela porteña pidiendo que los dejaran llevar el pelo largo. El lugar del hombre y de la mujer se estaba redefiniendo por completo. A partir de la década del 60, los criterios de moralidad de la familia de clase media ya no fueron los mismos. Tampoco el trato de padres e hijos, la sexualidad, ni las relaciones entre hombres y mujeres. Pero las actitudes conservadoras no cesaron. Por el contrario, resistieron de diversas maneras, adoptando parcialmente algunas de las novedades de los años 60 y rechazando o limitando otras. En la vida de los sectores medios actuales, todavía se reconocen algunas tensiones entre los valores viejos y los nuevos, y una negociación permanente por los límites de lo aceptable. Tengo 2 hijos, soy padre de 2 hijos, una nena y un varón, en los cuales ellos actualmente están viviendo con la madre. A mí me gustan las chicas y en este momento no tengo pareja. Yo tengo una familia tradicional, casada con 3 hijos y un nieto, pero para mí todos los modelos son válidos, hombre con hombre, mujer con mujer, mientras no dañe al otro está todo bien. Los valores imaginarios de la clase media siguen girando en torno de la casa, el ámbito privado y la familia. Como en la TV de los años 60, en la de hoy en día también las historias de gente normal, buena y feliz están casi siempre asociadas a familias de clase media.
En la imagen actual de la familia modelo, todavía se pueden reconocer los ideales clasistas y discriminatorios que la élite argentina propuso ya en el siglo XIX y que los sectores medios hicieron propios más tarde, pero también las marcas de los nuevos derechos conquistados a lo largo de un siglo marcado por grandes transformaciones.